Hermanos, al estar escuchando ahorita esta última alabanza a nuestro Dios, nos habla mucho acerca de la bendición de nuestro Dios para nosotros, o también que nosotros debemos de bendecir a Cristo a pesar de las circunstancias por las cuales estemos nosotros atravesando, sean buenas o sean malas. Que el nombre de Dios sea bendito para siempre, hasta la eternidad. Y quiero yo decirle algo muy importante, o quiero abrir en esta mañana con una pregunta, o varias preguntas. Yo quiero preguntarle, al escuchar usted un canto así que habla de bendición, ¿qué es una bendición? ¿Qué es una bendición? ¿Cómo podemos nosotros entender qué es una bendición? ¿Sabes, Manuel, qué es una bendición? Lo que tú... dice Manuel que es algo que da Dios. Y cuando nosotros utilizamos la palabra bendecir, ¿a qué nos referimos también? ¿Qué piensas, Donaldo? Cuando decimos, vamos a bendecir a Dios, pues hay varias cosas que implican con ello. Ahora, yo le quiero decir a usted, decía ahorita nuestro hermano Josué, cuando antes de cantar esta alabanza, ¿cómo se siente usted en esta semana? ¿Usted se siente bendecido por Dios? ¿Se siente bendecido por el Padre, por Cristo Jesús? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que Dios nos ha bendecido en esta semana? Podemos decir que Dios nos ha bendecido en esta semana, por supuesto. Estaba yo leyendo un artículo acerca de una noticia cristiana, y este artículo decía lo siguiente respecto a una familia. No sé exactamente el origen de esta familia, de qué nacionalidad era, pero creo que era de África. Ellos deseaban ir a un congreso internacional de misiones que se estaba celebrando en Europa. Tenían tanto anhelo en su corazón de asistir a ese congreso, pero ¿qué creen? Pues había un problema en ellos. El problema es que ellos no tenían ni siquiera un centavo en su cuenta bancaria o en su tarjeta. No tenían nada. Pero sin embargo estaba el deseo allí de asistir a ese lugar. Entonces el padre pues va y consulta su saldo y se da cuenta que pues no tiene lo suficiente o para comprar los boletos de avión y poder estar en ese congreso. Ellos oran a Dios de una manera ferviente y con un corazón deseoso de poder asistir, y sin embargo otro día pues aparece, cuando él va a retirar el dinero que le quedaba, el poco dinero que le quedaba en la tarjeta, se da cuenta que hay más dinero allí depositado, este hombre, y que ese dinero que tenía era lo que necesitaba exactamente para poder viajar a ese lugar, esa parte de Europa. Entonces, ¿qué pasó? Pues él pudo comprar los boletos para su familia y poder asistir a ese congreso internacional de misiones. Esta persona no supo quién depositó ese dinero, no lo supo. No supo de dónde vino, quién lo puso allí o quién se dio cuenta de su necesidad. Pero el asunto y el punto es que él pues recibió una bendición, hermanos. A eso nosotros le podemos llamar bendición material para las personas o para los creyentes. Pero yo quiero decirles que de la misma manera Dios nos bendice a nosotros. Pero las bendiciones que Dios nos da pueden ser tanto materiales como también son espirituales, las bendiciones que el Señor da.
Tenemos que entender, hermanos, que es muy importante hablar acerca de las bendiciones espirituales que Dios nos ha concedido. Porque en estos tiempos mucha gente se concentra solamente en que Dios me bendiga materialmente y siempre buscar la bendición material, y están siempre y siempre pidiendo a Dios acerca de eso. Y eso no es que sea pecado o que sea un problema. Estamos nosotros pues llamados a pedirle a Dios para que Dios nos bendiga, pero también tenemos que poner mucha atención acerca de lo que Dios ha hecho en los ámbitos espirituales a favor del creyente, del cristiano. Por eso en esta mañana pues yo traigo el tema, se titula Ricas bendiciones en Cristo Jesús. Ricas bendiciones en Cristo Jesús. Y vamos a estar concentrarnos en Efesios, en el capítulo 1, versículo 3. Quiero hablar acerca de este versículo porque es la base en la cual el apóstol Pablo va a estructurar toda una enseñanza acerca de lo que Dios ha hecho a favor de la iglesia, a favor del creyente. Todo se estructura, o todo el cimiento está en este versículo de Efesios capítulo 1, versículo 3. Y dice la palabra de Dios de esta manera: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Señor, te pido en esta tarde que nos des entendimiento, Padre, para poder entender tu palabra, para poder comprender acerca de estas bendiciones espirituales que encontramos en Jesucristo, Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque estamos en esta mañana o tarde ya reunidos aquí en este lugar para alcanzar bendición de parte de ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén. Ahora lo que vamos a estar viendo hoy van a ser tres cosas: que nosotros somos bendecidos en el cielo, y también que la bendición que nosotros tenemos es gracias a la posición que tenemos en Cristo Jesús. Y finalmente vamos a estar viendo que el origen de toda bendición espiritual está o se encuentra en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo está escribiendo a los Efesios acerca de que nosotros somos bendecidos espiritualmente, somos bendecidos en el cielo. Pero antes de esto quiero decirle que esta carta, se dice que las palabras de Éfeso, la palabra Éfeso en el versículo 1 no aparecen en el original, sino que solamente se puso siglos después para identificar a los lectores de esta epístola. Se dice que esta carta era una carta circular, que tenía que circular en varias iglesias de Asia Menor. Entonces esta carta pues fue tanto para los creyentes del primer siglo, como también esta carta nos beneficia mucho a nosotros los creyentes del siglo XXI, en el cual nos encontramos ahora. Entonces Pablo escribe, vamos a decirlo así, a la iglesia de Éfeso, a todos los creyentes, les dice que han sido bendecidos espiritualmente en lugares celestiales. Y quiero que note usted una palabra muy importante que dice en este versículo: nos bendijo con toda bendición espiritual. Cuando dice la escritura que Dios ha bendecido a los creyentes con toda bendición espiritual, está hablando que es una total bendición que Dios dio a los creyentes y que dio a la iglesia. Esto dice radicalmente que es todo. Bueno, hermanos, yo lo que quiero que ustedes entiendan y que entendamos todos juntos es que hemos sido bendecidos totalmente
totalmente en Cristo Jesús. Tenemos una bendición total en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora yo le decía a usted, ¿qué es una bendición? ¿Qué decías, Manuel, que era una bendición? Algo que Dios nos da. Bueno, quiero decirle que la palabra bendición, pues significa hablar bien. Cuando usted habla bien de una persona, pues lo está bendiciendo. Y esto prácticamente es lo que nos dice Santiago. Vamos a Santiago capítulo 3, versículo 10. Se refiere a elogiar, hablar bien, hablar con elegancia del lenguaje. Santiago 3, versículo 3:10, dice de esta manera: de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Lo que está refiriendo aquí la palabra bendición es hablar bien de los demás. Entonces, cuando usted habla bien de su hermano, cuando yo hablo bien acerca de los demás, lo estoy bendiciendo. ¿Qué es lo contrario a bendición? Maldecir. Y la palabra, pues básicamente lo dice mal, y luego pone en un espacio decir. ¿Qué es? Decir mal acerca de una persona. Y muchas veces se piensa, hermanos, que bendecir o maldecir, más que nada lo que voy, es que solamente son palabras, ¿cómo le puedo decir? Ásperas, groseras, con las cuales se está maldiciendo. No, hermanos, todo lo que se diga mal acerca de los hermanos, entonces esa es una maldición, es maldecir. Bueno, al punto que voy es que la palabra es hablar bien, pero también la palabra que se emplea aquí para bendición, pues significa por extensión un beneficio o una generosidad. Entonces, lo que nosotros encontramos aquí, que Dios nos ha bendecido en el cielo, pero no está diciendo que Dios habla bien de nosotros, que Dios está elogiando a Donaldo, a Felipe, a José Luis, sino lo que está diciendo es que Dios nos ha beneficiado de una manera generosa. Dios beneficia de una manera generosa a los creyentes. Vamos a ver esto también con lo que significa la palabra en este sentido, en este contexto de generosidad, de beneficio, en la 2 de Corintios capítulo 9, versículo 5, dice de esta manera: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuese primero a vosotros y preparase primero vuestra generosidad. Allí se puede traducir la palabra vuestra bendición, antes prometida, para que esté lista como de generosidad. Se puede traducir también de bendición y no como exigencia nuestra. Entonces, hermanos, lo que vemos aquí y que entendamos nosotros es que Dios es muy generoso al concedernos bendiciones. ¿Para qué? Para nuestro bien. ¿Una bendición para qué sirve? ¿Una bendición para qué es? Es algo que te hace provecho a ti, es algo que me hace bien. Eso es una bendición, es un beneficio, una generosidad. Ahora, hermanos, la bendición que Dios da al creyente y que da a la iglesia, nos dice el apóstol Pablo que es una bendición espiritual. ¿Sí dice así? Nos bendijo con toda bendición espiritual. Quiere decir que la bendición que Dios da es de carácter espiritual y no es carnal, no es sobrenatural, no es de este mundo, no es humana. Dios me ha bendecido a mí y lo ha bendecido a usted de una manera sobrenatural, que no tiene nada que ver con este mundo. Porque la palabra que se emplea aquí, pues nos da a entender acerca de esto. Ahora,
Las bendiciones que Dios da pueden ser tanto materiales como espirituales. Tienen que ser así. O a veces Dios obra bendiciendo materialmente, pero todos los creyentes en Cristo Jesús somos bendecidos de una vez y por todas en bendición espiritual. Para entender esto tenemos que hacer un contraste entre lo que era la bendición en el Antiguo Testamento y lo que es la bendición ahora en el Nuevo Testamento. ¿En qué radicaba o cuál era, ahora sí, la sustancia de la bendición en el Antiguo Testamento? Próspera. Dice aquí que era material, era próspera. Y sí es cierto. Vamos a ver un pasaje de la Escritura. Un pasaje de la Escritura que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 en adelante. Déjele doy lectura aquí. Dice la Escritura: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aquí está hablando a la nación ¿de quién? De Israel. Está hablando a un judío fiel y obediente a los mandamientos y ordenanzas de Dios. Dice esto: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Cuáles bendiciones iban a venir? Y te alcanzarán y si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Aquí están las bendiciones que Dios daba en el Antiguo Testamento. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra y el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu artemasa de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Y luego dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Y luego voy a pasar al versículo 12. Y te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Hasta ahí voy a detenerme. Hermanos, está diciendo aquí Moisés, que escribe el libro de Deuteronomio, que los judíos piadosos, obedientes y fieles a Dios, ellos iban a ser bendecidos ¿con qué? Con larga vida. Iban a ser bendecidos también con una cosecha próspera. También se les iba a bendecir de que sus enemigos no los iban a alcanzar ni los iban a vencer. Entonces, también dice que el vientre de las mujeres iba a ser bendecido, iba a haber abundancia de descendientes para ellos. También dice que estas personas siempre iban a estar por cabeza y no por cola, y que nunca iban a pedir prestado, que siempre ellos, al contrario, iban a prestar. Eso está diciendo. Pero esta es la bendición que Dios da en el Antiguo Testamento para los que estaban bajo la ley. ¿Sí me entienden? Bajo la ley mosaica, bajo ese pacto. Debemos de entenderlo. ¿Por qué? Porque hoy parece que estos textos son los favoritos de muchas personas para predicarlos y decirle a la gente: tú tienes que estar por cabeza y no por cola, y tú vas a prestar, y tú no vas a pedir prestado, y tú vas a prosperar, y tu cosecha va a tener abundancia, y tus hijos van a ser prósperos, y tus generaciones, y todo esto. Hermanos, sí puede Dios hacerlo hoy si quiere. Si quiere, Dios puede hacerlo y puede bendecir a una persona así, de esa forma. Pero no quiere decir esto que esto sea la base y la norma por la cual Dios siempre tiene que actuar con cada creyente. No es la norma ni la base. Hermanos, es importante esto que entendamos.
porque estos versículos que nosotros tenemos aquí se aplican solamente a la nación de Israel. Ahora las bendiciones en el Nuevo Testamento son diferentes. Ahora, podemos decir que los judíos en el Antiguo Testamento, algún judío piadoso y obediente, así como Abraham, así como Jacob, así como Moisés, así como David, así como Salomón, etcétera, ellos no podían tener bendición espiritual, por supuesto que sí, pero ellos no entendían todo el concepto a lo que el apóstol Pablo viene revelando siglos después acerca de las bendiciones que nosotros tenemos ahora como cristianos, como iglesia en Jesucristo el Señor. Es importante esto, hermanos, que entendamos, porque yo y usted podemos decir, ¿y dónde está la bendición? ¿Dónde está la bendición que Dios da? Que dice aquí en este texto. Pues somos personas que trabajamos, somos personas que tenemos que esforzarnos para salir adelante día a día. Y parece que no vemos, así como dice aquí en este versículo de Deuteronomio 28. Hermanos, pero yo estaba pensando en la semana en esto y miraba a muchas personas con su dinero, los miraba a personas con sus buenas casas. A veces las personas me ocupan para que los lleve a las residencias, a la residencia que está aquí en Guadalupe, donde vive la gente que podemos decir, y las personas pueden decir que son personas que tienen mucha prosperidad material. Y yo pensaba y decía, yo veo a un anciano que sale de la casa y con una camioneta muy lujosa. Bueno, digo, y tiene una mansión, y tiene criados, y tiene jardinero, y tiene quien nos atienda, todo eso. Y yo pensaba, ¿cuál es la diferencia entre mí y esa persona? ¿En qué diferencia esa persona? Esa persona, humanamente hablando, pues es una persona que la gente puede decir que es bendecida. Pero las personas me pueden ver a mí trabajando, esforzando, lo pueden ver a usted de la misma manera, esforzados para salir adelante. Puede decir la persona que quizás nosotros no somos tan bendecidos de esa forma como ellos. Pero ¿sabe qué? La diferencia está entre esa persona, usted y yo, es que nosotros somos bendecidos espiritualmente en Cristo Jesús. Somos bendecidos de esa forma. Porque ahora la bendición que nos dice la palabra de Dios, pues es espiritual. Espirituales. Ahora, aquí dice la Escritura que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué es o cuáles son estas bendiciones espirituales con las cuales Dios nos ha bendecido a nosotros los creyentes, a la iglesia? ¿Alguien me podría decir cuáles son las bendiciones espirituales? Porque la bendición, hermanos, es espiritual. ¿A qué se refiere Pablo? Quizás los lectores le hubieran dicho a Pablo, ¿nos puedes decir, por favor, qué es esto que tú estás diciendo? Ya nos hemos dado cuenta que sí somos bendecidos en Cristo, pero ahora tú dices bendiciones espirituales. ¿Cuáles son esas bendiciones? Que todos los creyentes tenemos. Todos los creyentes. Estas bendiciones espirituales las tienes tú, Felipe, las tengo yo, las tiene Josué, las tienen ustedes a la misma medida. Todos tenemos al mismo nivel, a la misma medida, a la misma ración, tenemos esas bendiciones espirituales. No hay diferencia, hermanos, en ello, así como en la tierra. Bueno, lo que nosotros podemos ver es que las bendiciones espirituales a las que se refiere el apóstol Pablo, pues se encuentran en el versículo 4. Vamos a ver qué dice el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
La bendición espiritual a la que el apóstol Pablo se refiere es que nosotros hemos sido escogidos por Dios. No voy a tocar profundamente esto porque lo voy a tocar la semana siguiente, pero esa es una bendición espiritual, que Dios te haya escogido. Porque no todos en este mundo tienen esa bendición, porque no de todos es la fe, no de todos es la fe. Ahora también dice aquí la Escritura que en el versículo 5, para ser hijos de Dios. Entonces, una bendición espiritual es que nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios, lo que no tiene la gente que no cree en Cristo Jesús. Somos bendecidos, tenemos ese beneficio, esa generosidad. Y también dice el versículo 7 acerca de otra bendición espiritual. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Quiere decir también esto, que la bendición espiritual de Dios sobre nuestras vidas es el perdón, la redención que nosotros tenemos ahora, en este momento. Que tus pecados han sido perdonados, que mis pecados, y si mis pecados han sido perdonados, ya no hay culpa, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay nada que me acuse, ya no hay un dedo acusador que me sentencie a muerte, ya no hay. ¿Por qué? Porque Dios me ha bendecido otorgándome su perdón. Quizá la gente en el mundo no perdona, pero sin embargo Dios ahora nos ha mostrado su perdón por Jesucristo el Señor. Por eso la gente a veces dice, bueno, ¿y tú quién eras antes? ¿Y tú qué hiciste? ¿Y cómo te portaste? ¿Tú no eras un santo? Le digo, no, pero he sido bendecido con el perdón de Dios sobre mi vida. Eso, hermanos. Ahora, otra bendición que encontramos es que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo. En el versículo 14 dice que, bueno, voy a decir en el 13, también, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, quiere decir que ahora soy sellado en el Espíritu Santo, usted es sellado, la iglesia tiene un sello que garantiza la propiedad del creyente que le pertenece a Dios. Ahora el creyente es parte de la propiedad de Dios. La iglesia le pertenece a Dios. Eso, hermanos, son bendiciones espirituales que no toda la gente tiene. Entonces, yo me debo de sentir, de alguna manera, me debo de sentir gozoso y feliz, porque aunque decía aquí en el canto, decía el último canto, Jehová da y Jehová quita, o aunque no haya, yo te bendeciré. Entonces, el simple hecho de que yo entienda acerca de las bendiciones espirituales que tengo en Cristo, eso me debe de producir a mí confianza, seguridad, gozo y alegría, porque soy bendecido espiritualmente en Él. Las bendiciones materiales producen alegría y gozo. Si te llega una bendición, Manuel, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes agüitado o enojado porque te llegó? No, nadie se va a enojar, nadie se va a entristecer cuando le llega una bendición. Al contrario, nuestras emociones son afectadas y nosotros nos sentimos alegres y contentos, felices, regocijamos de gozo. Eso hacemos.
Entonces nosotros los creyentes debemos de tener esa actitud de regocijarnos de gozo por la bendición que Dios nos da, que nos ha dado. Ya. Entonces, como creyentes en Cristo, nosotros no debemos de vivir nuestra vida como si fuéramos personas, ¿cómo le puedo decir la palabra? Indigentes. No podemos hacerlo así. Tenemos nosotros riquezas espirituales en Jesús. Yo debo de vivir a base de lo que Dios ha hecho en mi vida. Ahora, estas bendiciones son producto de la Trinidad de Dios. Podemos entenderlo así. Ahora, ¿cuál es la diferencia, hermanos? ¿Cuál es la diferencia de las bendiciones espirituales y las bendiciones materiales? La diferencia está. ¿Cómo? La diferencia está, hermano José Luis, es que la bendición material, tarde que temprano, se termina. Usted tiene dinero en el banco y tarde que temprano se termina. ¿O no es así? Esas bendiciones no son para siempre, no son eternas. Alguna persona puede decir, bueno, hay una persona bendecida. Voy a decir, no creyente, vamos a decir bendecida, pero no es creyente. Y dice, toda su vida gozó esa persona de la bendición material y física aquí. ¿Cómo está eso, pues? Si no es eterna la bendición material y este hombre durante toda su vida gozó de eso, ¿qué sucede? En su vida nunca le faltó. Vamos a estar hablando de bendiciones así, de mucha prosperidad, estoy diciendo, me estoy refiriendo a ese punto. Pero ¿saben qué pasa? Que esa persona no creyente, el día que muera, el día que lo entierren, las bendiciones no se van a ir detrás de él diciéndole, espéranos, vamos contigo. ¿Verdad que no? Pero sin embargo, las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo, que son espirituales, esas bendiciones nos van a seguir a nosotros hasta la eternidad, estemos vivos o estemos muertos. Esas bendiciones son nuestras siempre. Dios nos llama a su presencia algún día, pero esas bendiciones le van a seguir más allá de la vida, no, más allá de la muerte, le va a seguir esa bendición. Y esa bendición la va a tener usted por toda la eternidad. Entonces, esa es la gran diferencia, que las bendiciones espirituales son eternas, no terminan, no caducan, y las bendiciones materiales sí se acaban. Se acaban eso. Yo puedo imaginarme a este hombre, Lázaro. ¿Quién ha oído de Lázaro? Que Cristo citó. Era un hombre que no tenía nada, ¿o sí? En la vida. No tenía nada en la vida, Lázaro. Él se sentaba a la puerta de un hombre rico, que el mundo decía bendecido, no creyente ese rico, y este Lázaro mendigaba las migajas que salían de la mesa del rico, que caían. Incluso este hombre, Lázaro, estuvo padeciendo una enfermedad, llagas, y venían los perros y le lambían las llagas. No tenía una casa, no tenía carros, no tenía muchos bienes, pero sin embargo, el rico muere y se le terminó ¿qué? Su bendición. Pero Lázaro muere y la bendición le sigue más allá de la muerte hasta la eternidad. Esa es la gran diferencia, hermanos, que las bendiciones espirituales de Dios, su salvación
es que nosotros la vamos a gozar por toda la eternidad. No se acaba esto. Nunca vamos a dejar de ser hijos de Dios cuando realmente hemos nacido de nuevo. Nunca nunca se nos va a quitar el sello, la propiedad. Y tampoco, hermanos, el perdón de Dios siempre va a seguir por siempre en nuestras vidas. Entonces eso debe producir en nosotros confianza y seguridad en las bendiciones espirituales. Entonces, somos bendecidos en el cielo, por supuesto. Ahora, ¿cuál es la base por la cual es que la iglesia y el creyente, particularmente, y la iglesia, colectivamente hablando, es que pudo tener o se pudo apropiar de estas bendiciones espirituales en lugares celestiales? Pablo lo dice en el mismo versículo, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Es muy importante esta palabrita. ¿En quién? En Cristo. ¿Qué significa en Cristo? Porque aparece varias veces esta palabra en este libro, en Cristo. Supongamos, si vamos nosotros en el versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, dice. Y también en el versículo 11, en él, asimismo tuvimos herencia. El versículo 13 también nos habla en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, en él. Entonces, estas palabritas son muy importantes porque nosotros las leemos y parece que no tiene nada de profundidad o no tiene nada de mensaje para nosotros, pero es muy importante. Ahorita voy a tocar eso. Pero dice la escritura aquí que las bendiciones espirituales son en lugares celestiales. Dice que son en lugares celestiales. ¿A qué se refiere cuando dice que estas bendiciones espirituales son en lugares celestiales? Porque esta frase de lugares celestiales aparece 5 veces en esta epístola, en esta carta. La primera aparece en el versículo 3 del capítulo 1. La segunda vez aparece en el versículo 20 del mismo capítulo, porque dice la escritura: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde? ¿En el mundo? En el cielo. Se está refiriendo prácticamente que Cristo ha sido sentado, entronizado en el cielo, en lugares celestiales. También dice aquí en el capítulo 2, versículo 6 dice: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora puede decir, ¿nosotros todavía estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús? Por supuesto que todavía no estamos en el cielo, pero ya se puso la base, el cimiento, para que nosotros algún día en el futuro estemos en ese lugar celestial en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido resucitados en Cristo, con Cristo. También dice el versículo 10 del capítulo 3: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. O sea, Dios muestra su sabiduría a través de la iglesia, y los ángeles del cielo, ¿qué crees que están haciendo, Felipe? Están viendo la sabiduría de Dios cómo opera en la iglesia. También ya finalmente encontramos esta frase en Efesios 6, versículo 12. Dice la escritura:
Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? ¿Dónde está la lucha del creyente? En regiones celestiales, en cosas espirituales que nosotros no podemos ver. Entonces, a lo que voy es que nosotros somos bendecidos en lugares celestiales, estas bendiciones, porque nosotros los creyentes no pertenecemos a este reino. Nosotros no somos de esta tierra. No somos. Alguien puede decir, bueno, hermano, entonces ¿qué? ¿Somos marcianos? Pero ¿sabe qué? No es que seamos marcianos, sino que nosotros ya no pertenecemos a este reino de las tinieblas, a este mundo. Cuando a Cristo se le dijo que si Él era rey, ¿y qué dijo Él? Mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, entonces yo enviaría a llamar a los ángeles para que combatieran por mí y me liberaran y los acabaran ustedes, hombres. Mi reino no es de este mundo. Entonces el reino de Cristo se encuentra en los lugares celestiales, hermanos, y nosotros tenemos la esperanza de que nosotros vamos a estar en el cielo, en lugares celestiales. Esa es la esperanza y el pensamiento que debe de tener cada creyente, la iglesia, de que la iglesia va a estar sentada en Cristo en lugares celestiales. En la ciudad celestial, en la Nueva Jerusalén, que es una ciudad celestial. Dice, si habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas donde está sentado Cristo. ¿Dónde está? En el cielo. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo, los creyentes, la iglesia. Que la iglesia va de paso y el creyente va de paso, porque su destino final, ¿dónde es? Lugares celestiales en Cristo Jesús. Ese es mi destino. Ese es su destino de usted. Donde Cristo gobierna, donde Cristo ejerce autoridad, dominio absoluto en las regiones espirituales. Allí es donde vamos nosotros. Ahí es donde va usted. No esperamos solamente en esta vida, sino que nosotros vamos más allá. Es por eso que el creyente tiene esperanza y tiene propósito y tiene un objetivo en este mundo. ¿Cuál es? Llegar al cielo. No somos animales para nomás vivir, comer y morir y todo terminó. No, hay algo objetivo, hermanos, en esto, el alcanzar el cielo a través de Cristo Jesús. Ahora, en Cristo dice aquí que la bendición pues es gracias a nuestra posición en Cristo. La palabra en significa una posición firme o fija, vamos a ponerlo. Todas las bendiciones que nosotros podemos gozar espiritualmente son gracias a la obra salvadora de Cristo. Todo lo que Dios quiere ofrecer al hombre se encuentra en una persona que el mundo rechaza y que no reconoce, que es Jesucristo el Señor. Llévala con su mamá, Isaías. Entonces, si la salvación es una bendición espiritual y se obtiene gracias a Cristo, a su obra salvadora, ¿por qué hay tantas personas que quieren alcanzar la salvación sin incluir a Cristo en sus vidas? ¿Por qué hay tantas personas que quieren
llegar a la meta final, el cielo, pero no quieren reconocer a Cristo Jesús. Reconocen a otro tipo de personas, o quieren que a través de sus propios esfuerzos, de sus propias acciones, a través de su propia religión, a través de su propia generosidad que hace, a través de ser una buena persona, la gente quiere alcanzar esto. Pero es imposible, es imposible. Si alguien quiere gozar de esto, es importante que reconozca a Jesucristo, la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Es importante esto. Porque no todos los caminos llevan ¿a dónde? A Dios. Y porque no todos servimos al mismo Dios. Si alguien quiere recibir pues la bendición, es a través de su unión con Jesucristo, estar en Él. ¿Y qué significa? O cómo más bien podemos decir, ¿cómo podemos llegar a estar en Cristo Jesús? En una posición delante de Él donde podamos ser nosotros aceptados en el amado. ¿O cómo es posible que usted llegue a estar en esa posición? ¿Cómo llegaste, hermano José Luis, a estar en Cristo, en esa posición delante de Él? Dice nuestro hermano, cuando una persona cree y se arrepiente, pues efectivamente esa persona experimenta el nuevo nacimiento y ahora tiene una nueva posición privilegiada en Jesucristo. Es importante que las personas pues crean y se arrepientan, porque si no hay fe en Cristo, si no hay arrepentimiento sincero y una fe verdadera que produce un nuevo nacimiento, no se puede llegar a estar en esa posición privilegiada delante de Dios. Antes de que yo estuviera o usted estuviera en esa posición privilegiada en Cristo Jesús, ¿cuál era su posición delante de Dios? ¿En qué estado se encontraba? Nosotros teníamos una posición ¿de qué? De condenación por ser descendientes de Adán, de heredar de él el pecado y ser transgredir la ley de Dios, su palabra, sus mandamientos. Eso a nosotros nos conducía a la condenación y al juicio de Dios, a la ira del Señor. A eso nos conducía. Estábamos en esa posición, y mucha gente todavía que no llega a Cristo, que no se arrepiente y cree en Él, todavía se encuentra en esa posición de condenación. Pero ahora en Jesucristo estamos, hermanos, ahora sí, como dice Romanos capítulo 8 versículo 1, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Al contrario, ahora en vez de ser condenados y merecer el juicio y la ira de Dios, ahora Dios nos da esas bendiciones a nuestras vidas. ¿Y por qué Dios nos da ese tipo de bendiciones cuando solamente merecían a nosotros ira, juicio, condenación, infierno, lago de fuego? ¿Por qué lo hace Él ahora? Porque Dios nos ve ahora en Jesucristo, que en Cristo hemos sido lavados, en Cristo hemos sido justificados, en Cristo hemos sido limpiados, en Cristo ahora somos nuevas criaturas. Ahora Dios nos ve de esa forma a nosotros, los creyentes. Y Él da la bendición. ¿Por qué la da? Porque se la merecen ustedes y porque me la merezco yo. Él da la bendición porque el mismo versículo de este capítulo nos dice, en el versículo 7, según las riquezas de su gracia. Es por pura gracia, hermanos, que Dios otorga bendición. Por pura gracia. Entonces Cristo es el medio.
O sea, es la parte como el intermedio, como el mediador, para que a través de él pudiera llegar nuestra bendición espiritual en Jesucristo. Ahora, vamos a ver lo que el apóstol Pablo también dice en el versículo 3, volviendo a Efesios 1. ¿Dónde se origina pues las bendiciones espirituales? En las primeras frases del versículo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿De dónde proceden las bendiciones? ¿De quién es de Dios, dicen ustedes? Pablo comienza esta enseñanza con una forma de alabanza hacia Dios. Puedo imaginar a Pablo, después que él comprende esto y que el misterio se le revela, la enseñanza por Cristo Jesús, y él quiere transmitirle a los creyentes de Éfeso, de Asia. Puedo imaginar que Pablo tiene una expresión de gozo y de alegría. Puedo verlo así, que escribe con entusiasmo, con fervor, diciendo: bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Comienza él pues reconociendo a Dios, alabándolo, porque la palabra bendito que él usa aquí significa alabado. Alabado, puede decir, alabado sea Dios. ¿Y cómo no va a bendecir el apóstol Pablo? ¿Y cómo no va a alabar a Dios si él ha sido bendecido de esta forma y la iglesia? ¿No creen que es una responsabilidad, es una obligación de que nosotros sintamos lo mismo? De alabar a Dios por todo lo que ha hecho en señal de agradecimiento a nuestras vidas. ¿A qué vino hoy en esta mañana? ¿A qué vinieron? ¿Vinieron a ver a un hermano o una hermana? ¿O vivieron solamente a tomar o a pasar un buen momento? ¿A eso venimos? ¿Y a tener una buena charla? ¿Eso es? No, hermanos. Yo vine en esta mañana, y usted vino, yo creo, que vino con la intención y con la emoción de alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Él se merece la honra, se merece la gloria y la alabanza por todo lo que ha hecho a favor de la iglesia, a favor de nosotros. Venimos a alabar a Dios. Y no sé cómo le fue en la semana a usted, qué problemas tuvo, pero el darse cuenta de esto lo debe de motivar de alabarle al Señor. ¿Dónde escribe el apóstol Pablo esa carta? En la cárcel, dice. ¿Es bueno estar en la cárcel? ¿Algún día han estado ustedes? Pero aún en esa condición de estar en la cárcel, él bendice a Dios y lo alaba. No cambió ahora sí, la actitud de Pablo hacia Dios. Porque aunque estaba prisionero, pero él sabía acerca de lo que Dios había hecho por la iglesia. Entonces, hermanos, eso siempre debe de motivar a nuestras vidas, de bendecirle a Dios. No ser esas personas: ay, pues ahora no hay. ¿Y cómo anda la cara? Cabizbajo, triste, agüitado, desesperado. ¿Sí? Pero debe de ser al contrario. Si yo sé que Dios me ha bendecido, debe ser al contrario. Pablo lo sabía y por eso expresa esa alabanza hacia Dios. Debe ser así. Además, a nosotros se nos manda siempre, o a los creyentes, que debemos de darle gloria a Dios siempre. ¿Qué salmo leímos ahorita? El Salmo 134. ¿Sí fue eso? ¿Y qué decía el Salmo 134?
Bendecir ¿a quién? A Jehová. Tributad, familias de la tierra. La Biblia nos dice que esta debe de ser nuestra condición. Perdón, nuestra actitud. Vamos al Salmo 136. 136. Este Salmo 136, si ustedes pueden observar, siempre dice: alabad al Señor. Solamente el versículo 1 al 5 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué tienes tus bendiciones espirituales? Por la misericordia y la bondad de Dios. Por eso debemos de alabarlo. Versículo 2: alabad a Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, no es una maravilla que hayas pasado tú de ser una persona sin nada espiritualmente y ahora Dios te ha hecho maravillas en tu vida. Eso es una maravilla. Entonces no fijemos siempre nomás en las cosas físicas. Al que hizo los cielos con entendimiento, y allí nos dice muchas veces que a Dios se le debe de alabar por muchas cuestiones. Y también dice el Salmo 96, los salmos están llenos de alabanza y de adoración a Dios. Salmo 96, versículo 2 y también el versículo 7. Dice el versículo 2: cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Bendito también es bendecir a Dios, hablar bien acerca de Él. El versículo 7 dice: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, da a Jehová la gloria y el poder. Entonces Él se merece todo esto por lo que Él hace. Volvemos a Efesios. A Efesios capítulo 1, donde estamos. Bendito sea Dios. Es Dios. La alabanza va dirigida a Dios y Padre. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo no puso nomás bendito sea el Padre? ¿Por qué creen ustedes? A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Qué es la palabra Dios? ¿Qué es la palabra Dios? ¿Qué significa la palabra Dios? ¿Sabes, Donaldo, qué significa la palabra Dios? ¿No? La palabra Dios es la palabra Theos en griego y es Dios o divinidad máxima. Eso es deidad o divinidad máxima. Esa es la palabra en su significado etimológico. Eso. Pero nosotros debemos de tener un concepto alto de Dios. Para ti, ¿quién es Dios? Más que nada, el Dios que alaba Pablo y el Dios que él tenía presente en mente. Porque había muchos dioses en Éfeso. Había una diosa, pero había muchos dioses en el mundo en aquel entonces. Era una diosa falsa, un dios falso, pero él alaba a Dios verdadero, único. Pero cuando nosotros hablamos acerca de Dios, ¿por qué lo bendecimos a Dios? Ya hemos dado una razón, porque nos ha bendecido Él generosamente.
Pero ¿qué significa Dios para ti? En otras palabras, ¿qué significa Dios para ti? Hermanos, no podemos nosotros expresar todo el concepto o la idea de Dios. No podemos. Porque Dios es un ser infinito. Podemos decirlo de esta forma, que Dios es alguien que existe en sí mismo, que tiene existencia propia y que no fue originada en nadie. Podemos decir que es Dios eterno, así. Dios eterno. También que Dios es un poder infinito, es poder infinito, Dios, poder infinito, conocimiento infinito, poder creador, santidad absoluta, amor, veracidad. Entonces, Pablo expresa su alabanza a Dios porque sabe que a través de la Escritura, él ve que todo esto lo encierra lo que viene siendo Dios, en su esencia, en su ser. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Entonces este Dios que es infinito en poder, en conocimiento, en existencia así propia, podemos nosotros pensar que Él está muy lejano acerca de nosotros, o que nosotros no podemos acercarnos a Él, que es inacercable, que es inaccesible Dios. ¿Sí es Dios inaccesible en esta forma? Así como lo he definido ahorita. Nosotros, criaturas, humanos, creados, débiles, mortales, y un Dios infinitamente, ahora sí le puedo decir, en poder. ¿Es posible que nosotros nos podamos acercar a Él así? No, parece inaccesible Dios así. ¿Quién se puede acercar a un Dios así? Pero eso es Dios. Entonces Pablo alaba a este Dios de esta forma. Y creo que nosotros debemos de tener ese concepto de Dios, de alabarle como lo que Él es, que Él es Dios. Y a Dios se le debe de dirigir de esa forma, con ese respeto, cuando se le alaba, y se le debe de hablar de esa forma, porque Él es Dios. A veces hay personas que hablan acerca de Dios y hablan de una manera, ¿cómo le puedo decir? Muy confianzuda. Como decir, hola Cristo, hola así. O sea, muy relajada. Pero Dios no es así. Dios es infinito en todo. Es en todo. Entonces, cuando tú estás alabando a Dios aquí, estás reconociendo quién es Dios, infinito en todo. Y esto te hace a ti pensar que estás en la presencia de Dios Santo, inaccesible, podemos decir así. Pero ahora, gracias a Cristo, este Dios que parece inaccesible, pues viene a ser Padre también, ¿sí? Viene a ser Padre, como dice el apóstol Pablo, Dios y Padre. ¿Cómo es posible que Dios infinito sea tu Padre, sea mi Padre? ¿Cómo es posible? Pues hermanos, esa palabra Padre es como Dios está acá como Dios, pero como Padre está cercano a quién, a nosotros. Dios como Padre se acerca al ser humano como Padre. Porque un padre, pues es alguien que está cercano a su hijo, ¿o no es así? Un padre es alguien que ama a sus hijos. Es esto.
Entonces a Dios hay que verlo como Dios, ¿sí? Pero hay que verlo también a Dios como Padre. ¿Sí me entienden? Como Padre que se acerca a nosotros. ¿Y por qué Dios es nuestro Padre? ¿Por qué Dios es nuestro Padre? ¿Por qué Pablo podría decir arriba también en el versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios, fíjese, de Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo? ¿Por qué Dios ahora es nuestro Padre? Porque la Biblia dice en Juan capítulo 1 versículo 12 que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni sangre ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿por qué puedo llamar a Dios Padre? Porque Dios me dio el derecho, cuando yo creí en Cristo, de ser llamado su hijo. Y ahora me puedo dirigir a Dios como Padre también. Cristo se dirigió a Él, al Creador, como Dios y también como Padre, ¿no? Cuando está en la cruz del Calvario lo mira como Dios en lo más alto, sublime, infinito, santo. Pero también Él enseña en la oración del Getsemaní. ¿Cómo se expresaba? Padre, si es posible que pase de mí que esta copa. Entonces, hermanos, nosotros también debemos de acercarnos a Dios como Padre de nosotros. Aunque Él es infinitamente santo, todo poder, pero ahora yo puedo venir al trono de su gracia en Cristo Jesús y decirle: Padre, vengo a ti. Padre, escúchame, Dios. Así podemos hacerlo nosotros hoy. Y es lo que hace Pablo, porque Pablo expresa estas mismas oraciones, estas mismas palabras en varias de sus cartas. Padre, Dios y Padre, Dios y Padre, lo expresa así. Entonces, la bendición que nosotros tenemos procede de Dios infinito, pero también procede como Padre de darnos, de bendecirnos, de acercarse a nosotros a través de Jesucristo, y así nosotros alcanzar lo que ya le vengo dicho en esta predicación, las bendiciones que podemos tener en Cristo Jesús. Para terminar con esto, ¿ustedes gozan de estas bendiciones, hermanos? ¿Las gozan? ¿Las sienten en su corazón? ¿Las sienten en sus vidas? ¿Se regocija? ¿Se ve siempre en nuestras vidas que nosotros llevamos la bendición de Dios espiritual en nuestro ser, que nos sigue y nos acompaña a donde quiera que estamos? Hermano, no debemos vivir nosotros como pordioseros espirituales, porque tenemos una herencia en el cielo. Tenemos lo que ya vengo diciendo, la riqueza y la gracia de Dios en nosotros. Entonces esto me debe motivar a mí, seguir más cada día a Cristo Jesús, seguirle y gozarme y alegrarme en Él siempre. ¿Por qué? Porque no todos han recibido bendición y usted ha sido privilegiado por ello. Disfrute su bendición en Cristo Jesús de hoy en adelante, hermano. Disfrútelo, y si lo está disfrutando, qué bueno, pero disfrútelo, gócese y alégrese, porque esto es bueno delante de Dios. Vamos a orar.